audiencia de la Corte de Apelaciones donde la defensa de Mirta Ardiles, la chiquitita de 12 años, Melissa Chávez, que murió en el aparente incendio de su casa, pero que hoy día este caso ha dado un vuelco y que Mirta Ardiles, su madre, está siendo acusada de parricidio. Esta es una audiencia de revisión de medidas cautelares que ha pedido la defensa de Mirta Ardiles, donde quiere entonces cambiar la libertad, la prisión preventiva por otro tipo de medida cautelar. Vamos a estar atentos a lo que decide la Corte de Apelaciones. Pancho Sanfurgos también está para informarnos. Pero mientras esperamos la resolución de la Corte de Apelaciones, queremos compartir con ustedes una nota que indaga en un aspecto fundamental y que no ha sido tocado hasta el momento dentro de la información oficial de la Fiscalía. Pero acá hay investigación de Contigo en la Mañana. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser parte de los imputados o quizás de los testigos en este juicio? Estamos hablando del padrastro de Melissa Chávez, el hombre casado o pareja de su madre y que hasta el momento no ha jugado un rol en la investigación que lleva adelante ella, que es la fiscal a cargo del caso. ¿Qué pasa entonces con Luis Santander? En la siguiente nota. Si hubiese una más gravosa que la prisión preventiva, esa debiese ser la que el tribunal debiese aplicar en este caso, pero la ley vigente solamente contempla la prisión preventiva. Sea cual sea la verdad, nosotros vamos a estar aquí para respetarla y para asumir todo. Como también compartimos el criterio que se ha manifestado en cuanto a mantener a la persona imputada por los delitos con respecto a la mantención de prisión preventiva por resultar ser un peligro para la sociedad. Pero también creo, cuando mi hermana me mira a los ojos y me dice yo no fui porque yo amaba a mi gorda, quiero creerlo hasta el final. Que una persona haya hecho esto en sus 5 sentidos. Yo siempre he dicho que uno siempre tiene segundos. Siempre tiene segundos para hacer o arrepentirse de hacer algo. La Corte de Apelaciones podría determinar revocar la prisión preventiva a la madre de Melissa. Una de las posibilidades es la libertad. Escuchar el relato del fiscal ese día, yo lo escuchaba y era como que me estaban hablando de una persona totalmente ajena, de un monstruo, porque todo el relato, créeme que no es fácil escuchar. Para Danitza Araya, hermana de Mirta Ardiles Pastén, las pruebas entregadas en la audiencia no son suficientes. Imagínate qué pasa con nosotros que cuando la justicia dictamina, que hay pruebas, que hay cosas. Imagínate cómo nosotros estamos en el medio. Ver a nuestra hermana, que la conocemos, cómo ella ha actuado. Ella nunca ha sido tan impulsiva, ni cuando está alegre, ni cuando está triste. Ella siempre ha sido así, de una sola línea. Entonces, está lo que dice la justicia, es como, no sé, no conocer a la persona a la que nos están describiendo. Si ella tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo, ella tiene que hacerlo. Nosotros por ese lado estamos tranquilos, pero mientras ella a nosotros nos diga que es inocente, que ella no tiene nada que ver, es nuestro deber como hermanas, y porque más allá hay un sentimiento, el corazón nos dice otra cosa, nosotros vamos a estar a su lado y tratando de entender esto que es sumamente difícil. Llegamos hasta el barrio donde vive la familia de Luis Santander, el padrastro de Melissa. Muy tranquilo, muy empeñoso. Yo lo siento mucho porque no sabía yo de qué era la Melissa. Que nos contaron los detalles los conocerá más adelante.
Mientras, volveremos a los nuevos antecedentes que escucharemos en la audiencia de apelación. El abogado defensor Nicolás Pavés deslizó en la audiencia de formalización realizada el miércoles 3 de febrero cuál podría ser la línea que seguirá para argumentar el recurso. Participó Mirta Ardiles en la muerte de su hija Melissa Chávez, de 12 años. Hay algo que es extremadamente complejo para todo defensor, que es poder separar la barbaridad de un crimen de esta naturaleza respecto de la participación. Entonces, necesariamente de lo que me tengo que hacer cargo es qué es lo que tenemos a la hora de debatir de participación de mi representante. Y me parece que lo más delicado tiene que ver con la temporalidad, porque acá, insisto en la presencia de un sospechoso que no ha sido lo suficientemente investigado a juicio nuestro, se ha construido y se han hecho dos afirmaciones que tienen que ver con la autopsia, es decir, con cuando la menor, la hija de la representada, cuánto atrás hubiese fallecido. Hay que ser muy preciso en eso y en señalar, y tendrá que ser los peritos quienes lo determinen, no yo en esta audiencia, que se han dado rangos de a lo más 60 minutos, y lo mismo me quiero hacer cargo del incendio. Por tanto, cuando también se señala que el incendio no pudo ocurrir en un rango de a lo menos 30 minutos, pareciera entonces que aquí lo que se pretende es dejar en prisión preventiva a una persona en base a un ADN de un cuestionable cuchillo, uno, y en segundo lugar, todavía más delicado, en base a una conjetura. Otra de las pruebas aludidas es el cuchillo utilizado como arma homicida. El defensor restó crédito, señalando que es un elemento doméstico donde existe un gran porcentaje de probabilidades que en él se encuentren huellas genéticas. La segunda línea tiene que ver que cuando se hace esta exposición respecto del ADN de la madre, no solo quiero concluir un tema sin ser perito en la materia, pareciera ser un hecho evidente que un cuchillo de la cocina, como el que estamos observando acá, del propio domicilio de la madre, como probablemente la mayoría de los objetos de toda esa casa, van a tener las huellas que tendrían los objetos propios de la casa de uno. La defensa insiste en haber recibido el mismo día de la audiencia copia de la carpeta investigativa. Por ese motivo, los argumentos no pudieron ser desarrollados. Posterior a la audiencia, la Fiscalía entregará sus impresiones, pero no son los únicos que esperan los resultados. El padre biológico de Melissa Chávez, Denis, en representación de su abogada, presentaron una querella al día siguiente de ocurrido el crimen. Estamos concentrando los esfuerzos principalmente en brindar asesoría multidisciplinaria a las víctimas indirectas de los delitos de los que hemos sido testigos. Me refiero principalmente al hecho de la asesoría psicológica, social y jurídica que brinda nuestro Centro de Apoyo a Víctimas. Dentro del último ítem de la asesoría jurídica se puede destacar de que se ha presentado querella en nombre del padre biológico de la víctima el día 24 de diciembre de 2020. En esa oportunidad se presentó contra quienes resulten responsables, ya que no existían antecedentes precisos y concisos contra quien dirigir la acción. Intentamos conversar con Gina, la hermana de Denis, quien nos respondió a través de un mensaje. Queremos dejar que la justicia haga su trabajo y que respeten nuestro silencio. Esta situación es una tragedia que golpea a ambas familias y donde hay niños es demasiada exposición, donde aún falta mucha investigación. No hablaremos. Aunque la postura de esta familia frente a las pruebas expuestas es clara. Y hemos visto cómo se han imputado dos delitos, los más reprochables establecidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los cuales compartimos plenamente los criterios que ha desarrollado el Ministerio Público en su investigación, como también compartimos el criterio que se ha manifestado en cuanto a mantener a la persona imputada por los delitos con respecto a la mantención de prisión preventiva por resultar ser un peligro para la sociedad. Fuimos hasta el barrio donde viven los familiares del padrastro de Melissa, Luis Santander, para conocer su versión sobre lo que fue expuesto en la audiencia y que se indican a Mirta como la única autora del crimen. Pero venía siempre acá el día domingo a ver a su...
Aquí hablamos con los vecinos que conocían desde pequeño a Luis. Yo lo conocí desde su infancia acá, pero ya después de hombre, él se fue de acá. A mi criterio, no creo que haya hecho eso. A mi criterio. Porque aquí todos lo conocíamos cuando quedamos impactados con lo que le echaban la culpa. Conversamos con una amiga de la infancia que compartía con él a un costado de la casa de sus padres. Nos contó detalles de su personalidad. Somos vecinos desde que llegamos acá a los 2 años. Mira. Después perdimos el contacto un montón de tiempo, pero cuando él ya se casó, se fue de acá, después volvió, ahí volvimos a recuperar como esa amistad. Sí hubo un periodo, no sé específicamente en qué año, que terminó con, ¿cómo se llama? Con la señora esta, que no me acuerdo cómo se llama, y con la mamá de Marta. Y entonces él pasó más tiempo acá, estuvo viviendo acá con sus papás. Desde el primer día están impactados con la noticia. Yo personalmente haberlo visto como violento, que haya hecho algo malo, yo jamás lo vi. Digamos todo, bueno, de hecho cuando salió la noticia, cuando supimos que él era el padrastro de la niñita que había pasado por esto, fue como chocante para todos porque es increíble pensar en él como responsable o cómplice o como sea. Obviamente uno no va a meter las manos al fuego por nadie, pero es tan extraño poder pensar en el Jano haciendo algo tan macabro, tan feo, tan doloroso. Ella y otros vecinos dicen haber visto a Melissa en el sector, hasta donde Luis la llevó para visitar a los padres de él y realizar algunas compras cotidianas. Melissa, sí, a Melissa la conocí porque siempre cuando lo traía el Jano acá a ver a la señora Sonia, a la mamita, ella siempre venía a comprarme heladitos. Fue muy tranquilo el Jano, es un caballero, y no creo yo eso de que, y tampoco acá en la casa nadie creyó eso de que lo que estaban hablando de él, pero no es imposible eso, porque yo creo que no es capaz de matar ni una mosca, porque es muy caballero, muy educado. Todo ese pedacito de ahí de salmón, en esa parte se jugaban, y la señora Sonia la sacaba. Visitas que habrían sido recurrentes. Una vez vio a la señora Mirta con Luis y con Melissa acá. No, nunca la vi yo a ella, no la conozco tampoco, no sé quién es ella, nada más que la conozco por la tele cuando dieron el aviso que ella era la que había hecho esa maldad tan grande. Yo lo siento mucho porque no sabía yo de qué era la Melissa, en serio. Cuando mi hijo me dijo, mire mamá, ¿usted conoce a esta niñita? Sí, le digo, la que siempre traía el Jano. Me dijo, no sabe nada lo que le pasó, pero fue tremendo para mí, porque yo siempre yo no le vendía los helados, se los regalaba prácticamente. Porque era una niña muy, muy bonita, muy buena. Información que hemos recibido indican que Luis se encuentra en la 4ª región, pero oculto para evitar el acoso mediático. Una de las que mantiene contacto con él es Danitza Araya, la hermana de Mirta, quien actualmente está al cuidado del hijo menor de la pareja. ¿Usted mantiene contacto con Luis? Obviamente tengo que tenerlo porque es el papá de mi. ¿Mantiene sospecha con Luis o con otra persona? No, mira. ¿Por el vínculo más cercano que no, mira, yo en eso no voy a hablar. Yo siempre he sido súper cuidadosa en hablar o en decir o sospechar de alguien porque eso a mí no me corresponde. Y nosotros veíamos que era bueno, o sea, Melissa le decía a papá Luis, Mirta siempre estaba ahí, ellos si tenían que salir, salían, iban a comer o iban a comprar la mercadería. Y eso, o sea, que tú puedes ver de raro en una familia que supuestamente yo veía a diario, porque aquí pasaba 20 días Mirta, Melissa, pasaban ellos 3, no sé, pues yo llegaba, iba, ¿qué están haciendo? Estaban acostados los 3, ellos veían novelas, eran de compartir novelas, La Rosa de Guadalupe, no sé, tantas cosas. Danitza nos cuenta más detalles de la vida familiar de su hermana. ¿Usted veía actitudes extrañas de Mirta hacia Melissa? No, así con un rotundo no, porque cuando ellas se fueron de aquí, ellas se fueron
Mirta para resguardar a Melissa, para darle una mejor vida, porque si tú te das cuenta nosotros estamos en un sector sumamente vulnerable, te estoy hablando de todo, que hay de todo, ¿me entiendes? Que no solamente ella lo pensó, yo también lo pensé. De irme en ciertas oportunidades, porque a lo mejor uno no se cree más que nadie, pero siempre quiere darle algo mejor a sus hijos. Y en base a eso ella se fue de este lugar para darle una mejor vida. ¿Y cómo yo podía sospechar algo así tan horrendo si cuando yo iba a la casa de Mirta y compartía con ella, Melissa se veía súper feliz? No concuerda con lo que nosotros veíamos. ¿Me entiendes? O sea, esa es la verdad, no concuerda. O sea, no sé, pues sería la mejor actriz. O Melissa podría esconder también lo que ella estaba padeciendo. No sé, acá ellos pasaban 20 días solas y ellas se preparaban cosas ricas, dulces, compartían mucho. Melissa se preocupaba mucho de mi hermana, de tomarle la presión, de sus medicamentos que estuvieran a su hora. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo sospechar algo así tan horrible? No es algo que yo defienda a mi hermana, sino que yo defiendo algo de lo que yo veía, de lo vivido. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo pensar yo que ella en una mañana llegó, arrancó con rabia, pescó un cuchillo, se dirigió a su veste y la apuñaló? El día anterior a la audiencia, Mirta tuvo una íntima conversación con su hermana donde insistió en su inocencia. El otro día que yo la vi antes del juicio, ella me hablara y me dijera no. ¿Qué es lo que es para mí? Cuando yo a lo mejor ya se vio acorralada, ya tiene que decir, y me dice todo lo contrario, ¿qué puedo esperar yo? Seguir creyendo en lo que ella me dice. No puedo entender quien haya hecho esto, haya actuado con tanto ensañamiento, con tanta crueldad, de celo de mi hermana hacia Melissa. No lo creo, porque ellas tenían una relación muy buena. Pero también creo, cuando mi hermana me mira a los ojos y me dice yo no fui porque yo amaba a mi gorda, quiero creerlo hasta el final. Concluyen que Mirta no tendría patologías mentales. Mira, yo estuve una semana antes con ella, porque siempre cuando llegaba Ale, casi nosotros no íbamos para allá, porque obviamente la familia quiere estar solo, cosas llega el marido de la mina y todo eso. Entonces una semana antes habíamos estado y no me hace nada pensar que ella psicológicamente pudo haber estado mal, que nunca demostró eso. Nunca, o sea, como te digo, nosotros no somos hermanas que nos vemos una vez al año ni 2 veces, una vez al mes, sino que nosotros somos hermanas muy cercanas. Yo lo único que pienso es que en su momento a lo mejor mi mamá se apoderó un demonio de ella, porque otra cosa no podemos explicarlo. No hay explicación para nosotros. Te juro que no hay explicación. En primera instancia buscamos la verdad solamente de lo que pasó, justicia para Melissa, de que ella era una niña que no merecía todo esto. Pero después se sale que aparte es mi hermana. Imagínate cómo podemos nosotros procesar todo esto en tan pocos meses. No hay palabras. Aquí se pone que mi hermana no tiene ningún dolor, que no ha llorado, y créeme que nosotros sí la hemos visto llorar, la hemos visto desgarrar su alma. Quizá ella procesa de otra manera su dolor, quizá ella canaliza de diferente, pero no así, no le ha dejado de doler. Ella nos juró que ella lo único que iba a ser fuerte para conocer toda la verdad de su hijo. Un caso que mantiene a la familia de la víctima y la imputada a la espera de la verdad, un enigma que incluso para ellos tiene detalles que podrían darle un giro a esta historia. Y muy seriamente dijo, yo no fui y creo en la justicia.
cuestiono qué pasó, quién pudo haberle hecho tanto daño a mi hija. Es algo que no puedo, no me deja vivir en este rato. Es como, ¿quién fue tan malo, tan... no sé qué animal, porque para mí es un animal, no es un ser humano, de haber dañado tanto, de haberse enseñado tanto con mi hija, no. La verdad, el conviviente, padrastro de la víctima, la evidencia por ahora lo ubica solamente como testigo porque no estaba en el lugar, según la evidencia que se ha permitido levantar. Una persona que estaba al interior, con evidencia científica acreditada en un electoral, cámaras de video, presencia de monóxido de carbono en las vías aéreas de la víctima y la latencia o la vitalidad de las heridas desde su causa hasta la muerte, indican que está solamente en la casa por ahora la imputada. Era mi hermana, sacada como una virgen del puente, que todavía no se sabe qué pasó. Para mí fue muy doloroso. Inocente. Mirta Ardiles, madre de Melissa Chávez, dijo sus primeras palabras recluida en el hospital del complejo penitenciario Huachalalume de la Cuarta Región. Nosotros le dijimos a usted, la señora, que la acusan de haber matado a su hija, y ella dijo así muy seriamente, dijo: yo no fui y creo en la justicia. Tuvimos acceso a información sobre la celda y la rutina que ha tenido la presunta culpable de la muerte de la pequeña de 12 años en el pasaje San Anacleto de Villa Talinay en Coquimbo. Bueno, desde el día 1 en que llegó Mirta Ardiles a la unidad penal, ingresó de inmediato al hospital penal por medida de seguridad que tomó Gendarmería con respecto a su caso mediático. La señora no mostraba ni siquiera un rasgo de arrepentimiento de algo, una lágrima, como un sentimiento de culpa o algo así, nada. Ella, con su cabeza en alto y bien fría, y nada, no habló ni una sola palabra. Eso fue el primer día que ella ingresó. A solo metros de su habitación se encuentra Hugo Pastén. ¿Cómo es el día a día de Mirta? ¿Con quiénes comparte? ¿Y qué dijo sobre los delitos que se le imputan? El 26 de noviembre del 2020 se cumplían solo 3 meses de la llegada de Melissa, su hermano, su mamá y su padrastro a Villa Talinay. Los antecedentes indican que se trasladaron desde esta casa celeste ubicada en la parte alta de Coquimbo porque era una zona peligrosa para los niños. Cerca de aquí viven Patricia, una de las hermanas de Mirta y la hija mayor de la imputada, llamada Natalie, quienes nos recibieron para contarnos detalles de la vida familiar. ¿Qué pasó? ¿Quién pudo hacer tanto daño? No tan solo a nosotros como familia, sino a la familia de mi hermana, o sea, a ella como mujer. Si ella tenía algún, no se llama, si alguna persona tenía odio, no lo sabía. Honestamente he pensado de que puede haber estado poseída para poder recién poderle haber hecho algún daño a mi hermana. Patricia, Danitza y Natalie ponen las manos al fuego por Mirta. Están confiadas en que la justicia dará con el real culpable del asesinato. ¿Usted sospecha de alguien? No, como le decía antes, yo no puedo juzgar a nadie porque yo no he visto nada, no sospecho de nada. Yo no sé qué pasó ese día porque yo fui, después ya había pasado todo lo que pasó. Pero confío que la justicia salga la luz. En esta casa color salmón fue detenida. Desde el día del crimen, en la parte trasera, Mirta y Luis habrían comenzado a construir una casa donde vivirían con su hijo. Su sueño se quedó suspendido el día de su detención. ¿Usted presenció este hecho? Cuando la sacaron ayer de mi casa. Ya. Sí, ayer la sacaron de mi casa, yo llegué, como le digo yo, golpearon la puerta, yo abrí, había mucha gente de la televisión, quedé impactada. Supuestamente habían dicho que la iban a buscar porque venían a llegar en los celulares y resulta que venían a detenerla. O sea,
para mí fue muy doloroso. ¿Usted pone la mano al fuego por su familia? Sí, mire, Mirta ha sido una de las hermanas muy de piel con sus hijas. Ella, ¿cómo se llama? Todo le daba de gusto a su niña, cuidaba. Ella la sacó adelante a su hija. Ver a mi hermana, que ella lo daba todo por sus hijas, trabajando. Yo no sé qué es lo que están cuestionando su vida, no sé. Nadie está libre en esta vida, nadie. Y yo sé que hay un Dios grande que va a hacer justicia. Yo sé que ella es inocente. Mi corazón lo dice. Mi corazón lo dice que mi hermana es inocente. Y todos lo creemos en ella. Para esta familia, la hipótesis de un tercer implicado suena fuerte. Sí, igual cuando pasó lo de mi hermana, nos empezaron a llegar como varios comentarios, así como por terceras personas, de que habían escuchado como a X personas hablando de mi hermana, como que le llamaba la atención, y eso igual a nosotros nos dejó así como para pensar igual que podría tener algo que ver esa persona. ¿Usted vio algo sospechoso en los últimos meses, en los últimos días antes de ocurrir este incendio sobre la conducta de su mamá, de algún integrante de la familia? No, ninguna mala conducta, nada así. Siempre normal, así como siempre, cariñosa. Yo igual la iba a ver casi siempre a la casa de ella, me quedaba con ellos y todo, y jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana. ¿Qué esperas de la justicia? Bueno, que hagan bien el trabajo, que encuentren al verdadero culpable, que se pueda hacer justicia por mi hermana, porque no va a estar tranquila ahí hasta que se sepa la verdad. Incluso inculpando a mi mamá, yo creo que ella debe estar intranquila ya porque ella la adoraba. Fue en la audiencia de formalización que el abogado defensor Nicolás Pavés deslizó el que podría ser otro de los sospechosos en este crimen. El primer vecino que llega da cuenta de que la puerta de la cocina estaba abierta de par en par. Acechador, supuesto superhombre que se habría saltado muchas casas. No estamos hablando de un superhombre que se habría saltado muchas casas, señor magistrado, sino que estamos hablando del vecino, que a las 11 horas se escuchó a alguien en el techo, su vecino, no voy a decir el nombre, de 28 años, un tipo violento que insulta y golpea a su madre, hace un contacto visual y él se mete a la casa rápidamente. Que a las 11 horas se percata que mira por la ventana y que encuentra una persona que está agachada en el techo del vecino, que está colindante a la casa de la imputada y de la menor, y ve a un tipo con un overol y con una mascarilla con filtro. Y luego de eso, y esto creemos que es lo que más llama la atención, es que 20 o 30 minutos después de transcurrido ya el incendio, se le ve a este tipo sin overol, con un polerón café claro y con el pelo mojado. Es decir, ahí me parece que a lo menos hay una línea investigativa. Quiero ser muy responsable, yo no tengo la capacidad de decir que él es el culpable, pero a lo menos me parece que había indicios más que suficientes para haber investigado esa línea. Las sospechas. Justicia, justicia, justicia para Melissa. Asombrada por la situación que estamos. Atentos estamos entonces, hay mucho material exclusivo de investigación de Contigo en la Mañana, y también atentos a esto que estamos viendo aquí en pantalla, es la audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva contra la madre de Melissa Chávez. Hay argumentos que esgrime la defensa, por ejemplo en cuanto al cuchillo, que este cuchillo, como es un cuchillo familiar, obviamente era un cuchillo que podría tener rastros de ADN justamente de Mirta Ardiles, pero y es por eso que no sería justamente una prueba fehaciente de que esa sería el arma con la cual se dio muerte lamentablemente a esta niña de solo 12 años. El padre biológico de Melissa Chávez está siendo también partícipe de este juicio y él a través de su abogada también está querellándose entonces en contra de la madre de su hija. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con toda esta información. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en esta audiencia de revisión de medidas cautelares para Mirta Ardiles. Esta es una petición de la defensa de la madre de Melissa Chávez, recordemos, formalizada por el parricidio de su pequeña hija. Bueno, la gran pregunta, ¿qué papel cumplió? ¿Sabía o no sabía de esto?
el padrastro de Melissa, Luis Ardiles. Es parte de lo que le estamos mostrando en la siguiente nota. Las sospechas. Justicia, justicia, justicia para Melissa. Asombrada por la situación que estamos pasando en esta villa, nunca había ocurrido, un miedo también, todas las noches en estos momentos, saber que hay un asesino y no sabemos quién va a ser el siguiente. No sabíamos que había intervención de terceros. La verdad que a todos nos sorprende, porque de hecho podría pensar que la persona podría estar acá entre nosotros y no lo sabemos. Solo días después del macabro hallazgo, vecinos declararon ante la PDI haber visto a un adulto arrancando de la casa segundos previos al incendio. En ese momento, Mirta y Luis se aferraban a esa hipótesis. Me pregunto por qué no la llevé, por qué. De verdad es terrible. Y en tan poco tiempo, si todo esto es en muy poco tiempo, ¿me entiendes? Esto es no más allá de media hora, entonces yo todo esto lo tengo, más me duele eso. Me cuestiono, me pongo a pensar si lo estaban siguiendo o estaban mirando hace rato o alguien estaba de hace rato espiándola. Su madre asegura que desde que se fueron a vivir a esa casa, vio actitudes sospechosas de algunos vecinos. Y detrás había, en ocasión había un tipo, así un hombre así, miraba y como que se escondía. No estoy enjuiciando, no estoy culpando, ¿me entiende? Pero son cosas que uno se pone a pensar con todo esto. Igual donde nosotros estábamos en el segundo piso había un entretecho que eso daba para el lado. Ahora dicen que ahí al lado había una persona enferma, no sé si están así o no es así. Son tantas cosas que hablan, tantas cosas. Pero como le digo, yo le reitero, lo único que necesito es justicia. Lo más curioso, dice, es que al día siguiente del incendio y muerte de Melissa, el vecino de la casa contigua se fue a vivir a otra parte. En este momento se dan muchas hipótesis. ¿Ya? Si aquí hay terceras personas, esas terceras personas van a tener que pagar, porque nos hicieron un daño muy grande. Nos quitaron lo que más queríamos nosotros en esta vida, me quitaron a mi hija. El día de mañana, ¿qué le digo yo a mi hijo cuando me pregunte por Melissa? Esta era una coartada de Mirta Ardiles para evitar ser descubierta. Las pruebas entregadas por la Fiscalía demuestran que la imputada sería la única autora. Cuando yo hablo de superhombre es una figura de oratoria, pero que considera la realidad. Esta es la foto trasera del inmueble. Ahí está la lona, el toldo donde han caído los vidrios. Esa es la habitación de la víctima. Esta es la habitación del joven aquel que se pretende que sea sospechoso y está descartado. ¿Por qué? Porque en todo ese sector no hay sangre, hay fotografías más específicas, no hay nada que indique que estuvo en un lugar. Quizá algunas marcas de zapatillas y efectivamente que hay una persona que la ve lanzando agua, en la cual se pretende que ese vecino, en algún momento, habiéndose despedido la mamá de la pequeña a las 11:14, 11:15 y luego salido a las 11:14 con algo segundos, como se ve en el video, haya saltado directamente para acá o bien haya saltado acá hasta lona y esta lona está intacta, está con los vidrios, que solamente cayeron. Y eso, recordemos, además, no es réplica, pero así se vio, hay perros en el lugar, es decir, saltar, meterse por la cocina, digamos, por la cocina, subir, asesinar con la persona desprovista de defensa, provocar una situación como esta, el cuchillo, lavarlo, que no tiene mantequilla, es el reflejo del testigo número 2 de la evidencia, y pasar, evidentemente, es muy improbable, casi nula, y a juicio de la Fiscalía, nulo. Una cronología exacta del minuto en que la imputada sale del domicilio 7 minutos antes de la declaratoria de humo por una de las ventanas. Y la pericia química del laboratorio criminalístico de la PDI pudo identificar que ese incendio se había provocado a lo más 30 minutos antes
desde que esa declaratoria de humo, por lo tanto la hipotada al interior del domicilio. Además, los videos son evidentes de que ella tuvo una conducta errática al momento de salir y además se dirigió a un lugar distinto al cual pretendía salir. Decretada la prisión preventiva, Mirta fue trasladada hacia el complejo penitenciario Huachalalume, ubicado en el límite comunal entre La Serena y Coquimbo. Aquí comparte una habitación con una interna psiquiátrica que está a la espera de una cama en el psiquiátrico de Putaendo. Bueno, desde el día 1 en que llegó Mirta Ardiles a la unidad penal, ingresó de inmediato al hospital penal por medida de seguridad que tomó Gendarmería con respecto a su caso mediático. La señora no mostraba ni siquiera un rasgo de arrepentimiento de algo, una lágrima, como un sentimiento de culpa o algo así, nada. Vigilada por cámaras de seguridad las 24 horas del día y con rondas de vigilancia cada 30 minutos, al segundo día de su estadía, Mirta esbozó sus primeras palabras. El segundo día que la fuimos a visitar, nosotros le dijimos: ¿usted es la señora que la acusan de haber matado a su hija? Y dijo así, muy seriamente, dijo: yo no fui y creo en la justicia. Por protocolos, Mirta actualmente está cumpliendo cuarentena, por lo que solo puede desplazarse por la habitación, lugar donde recibe desayuno, almuerzo y cena. Donde se encuentra ella actualmente es una pieza del hospital penal. No está en módulo, está su integridad física totalmente resguardada, con rondas cada media hora. Y eso, ella no la he visto llorar, no la he visto tener ningún tipo de arrepentimiento, todo lo contrario, ella se muestra como que estuviera hospitalizada en un hospital cualquiera, no le ha tomado el peso a la situación, yo creo, ni siquiera de lo que la están acusando. Al salir de esta habitación, en la zona masculina se encuentra Hugo Pastén, quien debió regresar a la habitación tras una fuerte agresión recibida por otros internos. Ella se encuentra en el mismo hospital penal donde se encuentra el interno Hugo Pastén, el psicópata de Copiapó. Por ser casos mediáticos, Gendarmería toma resguardo con respecto a estos tipos de internos. En presencia de personal de Gendarmería, Mirta no esboza ninguna palabra, pero al quedar sin resguardo, ha dialogado con su compañera de habitación y también ha realizado rutinas de belleza. Ella está haciendo su vida, se podría decir, de cierta manera normal. Interactúa con otra interna que está ahí, se ríen, conversan, reciben su desayuno, su almuerzo, su cena, escuchan radio. Parece confiar en su inocencia, al igual que sus familiares, quienes se acercaron al complejo penitenciario para entregarle sus útiles de aseo. Y si hubieron cosas que son cuestionables en este tiempo, ¿quién no tiene problema? Que esté libre de pecado, que vive el lance la primera piedra. A mí me da mucha pena, mucho dolor en mi familia, mucho dolor. Yo esto me lo veía venir porque, y sé que se le va a hacer justicia. Yo no creo en la justicia para... porque se han hecho muchas cosas. Yo he visto muchas cosas, mucha injusticia. A vista de sus familiares, la relación entre Melissa y su madre no tendría ningún episodio que los haga sospechar de celos. Confío en mi mamá, sé también que cómo era de mamá, cómo era su relación con mi hermana, y eso me tiene tranquila. Igual tranquilizo a mi familia y todo eso, diciéndole que va a estar todo bien, porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas, pues. Para la familia fue como chocante en general saber de que alguien le hizo algo tan malo a mi hermana, que era una persona tan pura, tan buena de corazón, que alguien le puede hacer algo a ella. Wow, yo aún no lo creo. Es que a nosotros no nos cabe en la cabeza. Honestamente yo me he puesto a pensar, yo digo, mi mamá no sería capaz de hacer algo así. En un caso de que llegara así es porque, no sé, tiene que haber estado poseída. Honestamente he pensado de que puede haber estado poseída para poder recién poderle haber hecho algún daño a mi hermana, porque jamás, ni con nosotros, no. Nos revelaron que Mirta crió a sus 5 hijos sin ayuda y que muy pocas veces los habría dejado sin cuidado de un adulto mayor. Yo soy también mamá. También muchas veces dejé a mis niños solos para poder trabajar, cuando estaba sola, antes de casar. Pero nadie está libre.
Nadie está libre. Todos somos mamás. Cuando somos mamás solteras, tenemos que salir a trabajar. Y si dejamos a nuestros niños solos, no es porque nosotros queramos. Y mi hermana nunca dejó a sus niños solos, siempre los dejó a cuidado de terceras personas. Lamentablemente ella se fue lejos, no tenía quien la apoyara en ese momento, porque ella salió de este lugar para darle mejor vida a sus hijos. Y se encontró con el dolor más grande que uno puede, como una madre puede ser, perder a un hijo. Yo estaría muerta. Mi hermana sacaba fuerza, yo le he visto llorar, Ella saca fuerza de donde no tiene. Yo la he visto llorar. Para Navidad, para Año Nuevo, todas las noches llora. Todas, porque ella vive conmigo. Mientras duró el proceso investigativo y después del incendio, que ocurrió el 26 de noviembre, su hermana se vino a vivir con usted. Sí, ya me la traje. Ella en ningún momento tomó decisión de decir que tú te vas conmigo. Nadie le mandaba a la casa, tú te vas conmigo. Y se vino con su pareja y su hijo está conmigo desde ese momento. Así que para mí fue un impacto muy grande. Ver a mi hermana sacarla como una virgen de fuente, que todavía no se sabe qué pasó, para mí fue muy doloroso. La investigación continúa. Serán 6 meses en los que el Ministerio Público deberá presentar las pruebas suficientes para establecer la participación de la imputada. La defensa ya trabaja en el recurso de apelación para revisar la prisión preventiva. Insisten en haber recibido el mismo día de la audiencia la copia de la carpeta investigativa, por lo que están estudiando los siguientes pasos a seguir. ¿Mirta actuó sola? ¿Hay más participantes en este crimen? Un caso policial que aún tiene muchos hilos por trazar para llegar a la verdad de la muerte de Melissa Chávez. Es una de las grandes preguntas. ¿Mirta actuó sola? ¿Hay participación de terceros? ¿Qué pasa con el padre, con Luis Santander? Es parte de lo que vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa. Estamos con Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, conocedora profunda de muchas de las mentes y de los comportamientos de quienes hoy día cumplen condena. Y estamos también con Cristian Garrido de la PDI, ex PDI también, que conoce mucho de este tema. Y que acá en nuestro recuadro está la audiencia de revisión de medidas cautelares para Mirta Ardiles. Está en un momento en un receso porque su defensa está pidiendo entonces que se cambie la prisión preventiva por otra medida cautelar menos PDI. Estamos junto a la psicóloga Andrea Castro. Andrea, y recordemos, es invitada habitual a nuestro programa y ella trabaja en Gendarmería, entonces tiene mucha experiencia respecto al tipo de personalidades también que corresponden a estos posibles asesinos. Recuerden que hablamos siempre en condicional porque todavía no hay una condena, una sentencia del juicio en relación a Melissa Chávez. Es un proceso que recién está comenzando. Y también estamos con Juan Carlos Pizarro, periodista de la región, que tiene también muchos antecedentes que contarnos. Andrea, hay una cosa que me llama la atención porque en la nota que veíamos hay hijas ya adultas de Mirta Ardiles, la madre de Melissa Chávez, señalando que ella era una mujer abnegada, que crió sola a sus hijos y que de alguna manera sus hijas dan testimonio de que fue una madre que se dedicó mucho a ellas y que las sacó adelante. Entonces, por eso a sus familiares no les cabe en la cabeza que efectivamente ella haya podido cometer este asesinato contra su hija. Una persona que aparentemente no tiene ningún antecedente, ni psiquiátrico, ni de comportamiento, puede en un momento dado de su vida, como decía alguien, estar poseído de rabia, de celo, de lo que sea, y llegar a esto. O siempre tiene, cuando uno examina, hay rasgos que finalmente podrían explicar algo así. Andreita, ¿estás muteada? Ahí sí. Ya, ahora sí, es que no estaba escuchando. Ya. ¿Escuchaste mi pregunta? Sí, alcancé a escuchar la última parte, ya. Sí. A ver, la verdad es que a no ser que sea una enfermedad psiquiátrica como una esquizofrenia, en donde pudiera haber tenido un episodio de delirio en el fondo, en donde se podría haber dado una situación como esta, en general siempre hay rasgos, entonces es muy complicado hacer un análisis en el fondo sin que exista ningún antecedente que haya llamado la atención. Ahora bien, puede que no le haya llamado la atención a los familiares cercanos, pero que sí existiera en el fondo un antecedente que obviamente en una entrevista salga a la luz. A mí sí me llama la atención, por ejemplo, que el padre biológico de Melissa pida la cárcel para la mamá
habiéndola, me imagino yo, conocido mucho. Entonces yo creo que ese también va a ser un relato tremendamente importante. Yo creo que hay que ampliar un poco el círculo como para conocer la opinión de otras personas y no solo de, obviamente, las hermanas o de los familiares más cercanos, que pueden haber muchos motivos en el fondo para tampoco relatar algunos antecedentes en el fondo de la madre de Melissa. Entonces es complejo en el fondo hacer un análisis así sin tener mayores antecedentes. Para ti es más o menos en lo que es un perfil psicológico, finalmente no tendría lógica psiquiátrica o psicológica que no hubiesen habido rasgos, aunque no fueran notados por la familia. Para ti lo que calza es que sí hubiesen habido rasgos a lo largo de su vida que podrían explicar este asesinato por parte de Mirta. Absolutamente, siempre, y además que se ha descartado en el fondo una esquizofrenia o alguna enfermedad psiquiátrica importante que pudiera generar un encapsulamiento y una acción en el fondo tan agresiva como esta, que solo ocurrió en un momento y una pura vez. Porque además que la esquizofrenia, el brote esquizofrénico en general, se produce antes de la adultez o de la edad que tiene Mirta. Existen antecedentes de esquizofrenia de adultez, pero tampoco tan adulta como en el caso de Mirta. Entonces la verdad que también es poco probable. Entonces sería importante analizar qué rasgos tienen que haber habido, porque si efectivamente ella fue, tienen que existir rasgos en el fondo o antecedentes clínicos que uno pudiera observar desde hace mucho tiempo atrás. Juan Carlos Pizarro es periodista de La Zona, Cristian Garrido, ex PDI. A ver, Juan Carlos, ¿se saben datos nuevos? Guardando, por cierto, los detalles por nuestro horario. ¿Se saben datos nuevos, antecedentes nuevos también de Mirta a través de todas estas audiencias, de la audiencia de hoy día, de la audiencia de antes y de lo que ha ido avanzando la investigación en esta semana? Hola Montserrat, buenos días muchachos. ¿Qué tal? La verdad es que respecto a Mirta, y tu consulta está más que claro lo que ella representa, lo que presuntamente habría hecho, y en base a eso se está determinando, se está indagando si presenta o no antecedentes psicológicos o psiquiátricos. Algo nuevo respecto a antecedentes previos no se tienen. Claro, en algún momento conversábamos, de hecho ayer estuvimos con el amigo nuestro, ¿no es cierto?, que Carlos Pintos. Él ha entrevistado a través de 15 años a distintas personas con rasgos de psicopatía, y él comentaba, claro, y justificaba de alguna manera esta defensa férrea que hacen los familiares más directos, básicamente las hermanas, la hija de Mirta, porque claro, en personas que presentan rasgos psicopáticos muchas veces, ahí me podrá refrendar Andrea, ¿no es cierto?, el perfil que conoce los más cercanos, los hermanos, no es el perfil psicopático, es decir, el perfil que conocen ellos es el perfil efectivamente de la buena madre, de la hermana, y probablemente si había una psicopatía, esta debió haber estado presente en detalles ínfimos que no se observaron en su minuto, o no se le dio la importancia en su minuto porque no revistieron en ninguna consecuencia, como finalmente la que reviste este hecho, que es la peor, la más gravosa de las consecuencias que pudieran haber ocurrido. Lo ocultan muy bien, al menos. Sí, Cristian, a ver, hay un tema entonces que nos están informando de lo que pasa en la audiencia de revisión de medidas cautelares. Acá también está participando el padre de Melissa, el padre biológico, tiene una abogada que lo representa y dice que aquí se justifica la necesidad de cautela porque el hecho de que la mamá no tenga antecedentes no es suficiente ni justifica lo que hizo. Queremos que se mantenga la prisión preventiva. Yo me imagino, Cristian, tú no eres parte del Poder Judicial o del Ministerio Público, pero que aquí hay argumentos de sobra para mantener la prisión preventiva.
Sí, por supuesto. Buenos días, Montserrat, y obviamente a Andrea y también a Juan. Sí, efectivamente hay antecedentes, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, y hay antecedentes científicos, ya antecedentes periciales. Entonces, claro, yo entiendo a la defensa, ¿verdad?, que argumenta una hipótesis diferente a la hipótesis que tiene el Ministerio Público, a la hipótesis que maneja la policía, que yo creo que va muy bien encaminada, de que sí podría existir un tercero, sí podría haber habido los tiempos, ¿verdad? Y de que el cuchillo, como que el cuchillo lo puede haber tomado cualquier persona. Pero yo quiero dejar claro con un ejemplo que voy a dar muy corto, Montserrat, a la audiencia. El arma o el cuchillo que se perició concuerda con las heridas que tiene la víctima, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un lápiz acá que es muy delgado. Si este lápiz yo lo ocupo como un arma cortopunzante, ¿verdad? Este lápiz tiene que concordar con la herida, que el médico legal en su informe después va a decir de que fue este lápiz el causante de la lesión grave que causó la muerte. Pero si ocupo este otro lápiz, que es más grueso, ¿verdad? Y que también va a tener mi ADN y también va a tener el ADN de la víctima, ¿verdad? No va a concordar con la herida que causó la muerte. Entonces, las pericias técnicas y científicas que se han demostrado en este juicio, que posicionan a la única imputada y a la única detenida en el sitio de suceso, son sumamente relevantes. Yo creo que el Ministerio Público va a seguir con la defensa y va a seguir, digamos, en la línea de los peritajes científicos, y obviamente yo creo que se va, se va a dejar la medida cautelar de prisión preventiva. Sin ser experta, yo creo que el argumento del cuchillo es súper débil, porque finalmente este es un cuchillo de la casa. Entonces, obviamente que tiene rastros de ADN de quienes habitan en la casa. Entonces, eso no es argumento suficiente para decir que este no era... Es decir, este cuchillo, bueno, puede o no puede ser con el que... Pero tú dices que las heridas corresponden a él. Pero todo cuchillería de la casa que se utiliza tiene rasgos de ADN de quienes están en la casa. Sí, por supuesto, pero no deberían concordar con las heridas encontradas en la víctima. Tú puedes tener mucha utilería en tu casa, pero el cuchillo que se perició concuerdan con las heridas cortopunzantes de la víctima. No sé si me entiendes. Perfecto, te entiendo perfecto. Sigamos escudriñando, Andrea, en el posible perfil psicológico de esta mujer, de Mirta Ardiles. Porque pensando un poco en los antecedentes y pensando en alguna de las hipótesis, lo aclaramos, una posibilidad es que esto hubiese sido un arranque de celos, producto de la cercanía de Melissa con el padrastro. Y uno piensa, si es una mujer que no tenía aparentemente rasgos de personalidad que expliquen este asesinato, ¿los celos pueden cegar de esta manera y cambiar el comportamiento histórico, la biografía de comportamiento de una persona? O sea, sin duda, a ver, los celos, hay tres tipos de celos. Uno es el celo, entre comillas, normal, ¿ya? Segundo está el celo neurótico, que es un celo que, si bien existe un motivo de celo, yo exagero este celo en el fondo. Y está el celo patológico, la celotipia, o el síndrome de Otelo, como le llaman, que finalmente esconde un delirio, ¿ya? No existe un antecedente concreto para generar en el fondo una conducta tan aberrante como la que puedan llegar a tomar una persona celotípica. En este caso, si es que así fuera, y esa es una de las teorías que se pudieran barajar, hubiera en el fondo una celotipia, sí, obviamente también tendrían que haber existido rasgos anteriores, de excesivo control, de dominación, de inseguridad, etcétera. Muchos datos que tal vez las personas más cercanas, que no sean su pareja, que tampoco hemos visto la declaración de cómo era la relación entre ellos dos, podría haber pesquisado. Por eso es tan importante en el fondo hacer un peritaje, además del biológico, que además, como decía Cristian, yo de verdad siento que la Fiscalía ha hecho un trabajo tremendo, que es importante respetar, porque finalmente es un trabajo investigativo a fondo, que ha dado varias pruebas que son muy importantes. Por eso también concuerdo con él, que creo que es muy difícil que quiten la prisión preventiva hasta que no hayan antecedentes mucho más relevantes como para poder quitar en el fondo
esa sospecha. Sí, hay un dato, Andrea, yo no sé si reparaste en el que salía en la nota, que uno podrían también darle el perfil relacionado con la celotipia. Mirta Ardiles no era muy conocida por el círculo familiar de Luis Santander. No iba con la chiquitita. Ahí había una señora que atendía una heladería. Le decía que Luis Santander siempre iba con Melissa, le compraba helados, pero que nunca Mirta iba al barrio. También los familiares de Luis Santander dan cuenta de que Mirta no aparecía mucho. Hay unos que incluso no la conocían. Esto también a mí me pareció un dato que a uno le salta como sospechoso. Sí, a mí también me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención Independiente, y esto, ojo, es independiente si ella es o no es, porque en este momento no podemos hablar de responsabilidades, pero como psicóloga sí puedo en el fondo observar ciertos rasgos en ella, la conducta que ha tenido al interior del penal, la frialdad afectiva en general demostrada, la distancia emocional que no ha tenido así el padrastro, que Independiente que también podría ser o no ser, tampoco estoy diciendo que sea inocente con esto, pero obviamente es una persona mucho más afectiva, mucho más conectada, y que evidentemente, según lo que además plantea el círculo cercano, tenía una relación muy cercana y muy afectiva con Melissa. Por eso también él la llevaba a todas partes. Claro. O sea, ellos en su primer discurso plantean que ellos salían siempre juntos, siempre los cuatro, para todos lados. Y vemos en distintos relatos que no es así, que muchas veces salía él solo con su hija, que ni siquiera es su hija, por lo demás, lo que también en el fondo revela una relación muy cercana entre ellos dos. Absolutamente. Entonces, estas cositas sí. hay que ir investigándolas poquito a poco, porque van dando... Son datos, son cabos que tienen que ir atándose de alguna manera para la construcción del perfil psicológico de Mirta. Igual llama la atención, Cristian, que aún no aparezca en la investigación, al menos, Luis Santander. Lo veíamos en la nota. En este momento Luis Santander estaría en la región de Coquimbo, pero se habría de alguna manera mantenido, no quiero decir escondido porque parece que estuviera huyendo, pero sin un lugar para ubicarlo, para estar fuera del asedio de la prensa. Pero me imagino que aquí Luis Santander es fundamental para armar el caso. Sí, efectivamente, ya lo habíamos mencionado que la declaración de él, bueno, él se encuentra, recordemos que ellos dos estaban en la calidad de imputado, ¿verdad? Que puede ser requerido en cualquier momento para declarar ante la Fiscalía. Yo creo que la declaración de él es sumamente relevante. Y ahora, bueno, el dato que nos coloca, digamos, la prensa, es de que el papá biológico de Melissa también pide la cárcel para la madre. O sea, estamos hablando de una persona que vivió con ella, que la conoce, que hay cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, perfectamente ellos podrían estar separados, pero él podría decir, ella siempre fue buena madre, ¿verdad? Desconfío que haya sido ella, y en cambio el relato del padre biológico de Melissa nos dice lo contrario. Que eso también es como una alerta para ir atando estos cabos que estamos obviamente especulando y estamos haciendo un análisis, ¿verdad?, de toda la línea investigativa que ha habido en este caso. Y claro, efectivamente la declaración de Luis Santander en esta investigación es clave. Él va a entregar antecedentes clave, digamos, cuando sea nuevamente requerido para declarar. A la espera entonces estamos de esa declaración. Queremos agradecerle a todos, a Juan Carlos Pizarro, periodista, a Andrea Castro, a Cristian Garrido de Diario El Día y Juan Carlos. Así que un saludo a la zona, Juan Carlos, a todos los trabajadores ahí de la prensa de la zona. Juan Carlos,